muchísimas gracias, Milagros, por tu invitación y al capítulo de Lima por la confianza que se ha puesto en mí hoy. La realidad es que es un honor ser panelista junto a vos, Milagros, y a Claudia, que son, sin lugar a duda, grandes mujeres líderes en la región. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan hoy. Tenemos un gran número de participantes, así que también les quiero agradecer por su tiempo en estos momentos tan caóticos, ¿no? Les ruego que me disculpen también por las palabras que puedo llegar a inventar a lo largo de mi presentación, como, como Milagros me presentó. Soy una argentina que hace 10 años dejé de vivir en Argentina y hace 4 que vivo en Brasil, así que tengo un acento tal vez un poco raro y me han resaltado de que si bien yo estoy confiada 100% en que cada palabra que sale de mi boca es en español, a veces le pifio con las palabras y bueno, me sale una mezcla de portugués y español. Así que bueno, cualquier duda o pregunta pueden ahí enviarme un email que está en esta diapositiva o me hacen una pregunta con el chat y con gusto lo responderemos. También quería agradecer a los demás panelistas que hemos tenido esta semana. La realidad es que el capítulo de Asís ha hecho un excelente trabajo en ir recopilando una serie de webinars y cómo cada temática dentro de cada webinar ha tenido una coherencia en el desarrollo de las ideas. Y me parece que esta introducción o los aspectos que yo he tomado de cada webinar pueden dar una introducción a lo que vamos a charlar hoy. El martes aprendimos de cibercrimen, cómo Adrián nos contaba cómo los criminales hoy en día durante la pandemia están al acecho, ¿no? Cómo ellos están queriendo que nosotros hagamos clic en el link malicioso, cómo quieren que entremos a la página duplicada de ellos, cómo quieren que nosotros les enviemos un código y puedan tener acceso y apoderarse de nuestro perfil en una cuenta de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, eh, cómo Adrián resaltó esto en las personas, ¿no? Cómo los criminales están acechando a nosotros, a los empleados de las empresas. Del mismo modo, y en otro punto de vista, ayer vimos el webinar que estuvo organizado por el Comité de Mujeres en Seguridad de la TAM, donde el tema era el COVID y la continuidad de los negocios. Una de nuestras compañeras, Andrea Padilla, que para mí fue espectacular, como dijo que el Chief Executive Officer no es más el jefe ejecutivo, sino pasa a ser el Chief Empathy Officer, ¿no? El jefe empático, ¿no? ¿En dónde está el foco en todo esto? Es en las personas, cómo las empresas están, el eslabón más importante son sus empleados, son las personas. Juan Muñoz también nos hablaba acerca de los impactos psicológicos que estamos teniendo nosotros a raíz de esta pandemia, a raíz del confinamiento, del aislamiento social, cómo los casos de consultas a los psicólogos han aumentado por depresión y angustia. Entonces, mi idea de hoy de presentar investigaciones internas va a ser centrado en las personas, va a ser centrado en los empleados. Cuando charlamos con Milagros hace un tiempo acerca de la investigación y la investigación interna y sus conceptos, nosotros vemos cómo la investigación eh, es una actividad reactiva. A ver si pueden ver, me apunto, perfecto. Nosotros vemos cómo la investigación son actividades que se realizan una vez que el hecho ya se consumió, ¿no? Por eso figura en esta parte, no sé si pueden ver mi puntero láser, se puede ver del lado derecho, ¿no? Si uno traza una línea cronológica, la investigación que surge como respuesta a una pérdida, a un fraude, está del lado derecho, como última instancia. En cambio, si nosotros pensamos sobre el bienestar del empleado, sobre la calidad de trabajo, nos recuerda a medidas de prevención,
nos recuerda a todas aquellas actividades que nosotros realizamos antes de que el hecho se consuma, antes de la pérdida. Por eso figura en el lado izquierdo, ¿no? Dentro de esta línea cronológica se puede ver como la prevención, luego la detección y la respuesta, y una investigación sigue en un orden. Pero a mí lo que me gustó de este gráfico es esta parte de retroalimentación, ¿no? Yo los he puesto en un esquema en donde se retroalimenta, y esto quiere decir, para mí es que por más medidas preventivas que uno tome en una empresa, por más de que nosotros eh, intentemos hacer planes, y que todas las medidas que nosotros tengamos siempre van a haber algún que otro hecho de pérdida, de fraude, algún hecho desleal. Entonces, el enfoque va a estar en cómo los líderes de esa empresa, en cómo se comportan los líderes de esa empresa, va a estar el éxito, ¿no? Va a estar cómo se va a definir después la empresa. Entonces me parece que es sumamente importante ver cómo uno responde. Porque si yo aprendo de lo que pasó, del hecho que sucedió, si yo entiendo por qué pasó, cómo fue que pasó, puedo tomar medidas preventivas y cómo puedo evitar que ese mismo hecho pase de nuevo. Si yo tengo unas medidas preventivas y yo mejoro mis planes estratégicos, voy a mejorar en la detección. Y así todo este esquema se va retroalimentando, y lo que hace es una disuasión del fraude, una disminución del número de informes de fraude o de pérdidas, ¿no? Pero no todos los hechos que pasan dentro de una empresa hacen una investigación interna, lleva a una investigación interna, sino que va a depender de una serie de factores que puede ser, por ejemplo, el tipo de hecho. No es lo mismo que un pasante imprima todos los documentos de su facultad, que imprima miles y miles de hojas con la impresora de la empresa, a que de repente un director haga un desvío de dinero millonario en los contratos. O sea, va a depender mucho del tipo de hecho, ¿no? Va a depender de las personas envolvidas dentro de este esquema. No es lo mismo un pasante, un empleado, que un director. Va a depender también de la estructura dentro de una empresa. ¿Tiene la estructura tiene el personal para poder llevar adelante esta investigación? No todas las empresas tienen personas que puedan realizar esta investigación y tienen que tercerizar sus servicios. Eh, no depende también del presupuesto. Esto conlleva una serie de gastos y no todas las empresas están preparadas. Entonces depende de una serie de factores a tener en cuenta por la directoría si se realiza una investigación interna o no. Pero lo que yo siempre quiero resaltar es que es muy importante la respuesta que va a dar la empresa a ese tipo de hecho, que va a mejorar la imagen y sobre todo la confianza de sus empleados, ¿no? Entonces, eh, si nosotros tenemos una mejor respuesta porque investigo qué fue lo que pasó, porque investigo la causa, una de las cosas que puedo hacer como prevención, ¿no? Entendiendo la causa, una de las cosas que puedo hacer como prevención es un entrenamiento en la concientización del fraude. Nosotros como agentes de seguridad tenemos más en claro lo que es un fraude, lo que es una pérdida, lo que es un conflicto de interés, pero no todo el mundo eh, tiene este discernimiento. Por ahí un empleado, una persona de informática, una persona en contabilidad, una persona en diseño, tienen otro entendimiento de lo que es un hecho desleal. Entonces, un entrenamiento donde pueda haber, donde pueda nivelar a que todos los empleados dentro de una empresa tengan el mismo entendimiento acerca de
lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, acerca de lo que la empresa va a tolerar y lo que la empresa no va a tolerar. Esto, los estudios recientes, por ejemplo, de la ACFI, Association Certified of Fraud Examiners, ellos han indicado que los empleados que han recibido un entrenamiento reportan muchos más los casos, porque ellos entienden, pueden discernir. Ahora, si yo tengo empleados que están reportando cada vez más, que están detectando cada vez más lo que son actividades sospechosas, lo que ellos pueden ver de que hay algo que no cierra, esto mejora la detección y la identificación de estos hechos, ¿no? Estos estudios de los que les hablamos, en donde se han estudiado los casos de fraude, los que se han analizado y se han hecho estadísticas, muestra que un 43% de estos casos de fraude los han identificado a través de tips. En inglés se dice tips, pero en español se puede decir como pistas, ¿no? Y la mitad de esas provienen de los empleados. O sea, los mismos empleados de la empresa están diciendo las actividades sospechosas que se están realizando dentro de la empresa. Mucho más allá que una auditoría interna, que correspondió a un 15%, mucho más allá que una auditoría externa o que una evaluación, por ejemplo, con mi manager. Mucho más que todos esos, los que están reportando las actividades sospechosas son las personas dentro del ecosistema de la empresa, que pueden ser mis empleados, pueden ser mis colaboradores, pueden ser mis proveedores. Por eso es sumamente importante el trato que nosotros tenemos hacia ellos, ¿no? Que le brindemos las herramientas para que ellos vengan enfrente, vengan hacia adelante y reporten este tipo de casos, ¿no? Entonces, aquí en el medio yo he puesto cómo yo transmito como líder, ¿no? Como de empresa, cómo yo transmito para que vengan los empleados y que me cuenten qué es lo que ellos están viendo, cosas que yo no puedo ver, a través de mecanismos de detección. Estos mecanismos de detección son los famosos hotline, los famosos canales de ética, que puede ser a través de un llamado por teléfono, de un email o de la página web de la empresa, en donde ellos pueden denunciar, ¿no?, lo que está pasando. Es sumamente importante y lo que tenemos que resaltar todos acá, que estos canales de ética sean anónimos. Quiere decir que la persona se sienta segura y se sienta tranquila de que no va a haber, de que ella no puede perder el trabajo si llega a denunciar algún tipo de fraude. Porque suponete que yo veo que el fraude le está cometiendo a mi jefe. Yo no voy a irle a mi jefe y le voy a decir, bueno, señor, buen día, ¿cómo le va? Yo estuve viendo en el último tiempo que usted está envuelto en actividades un poco sospechosas. Esto no va a suceder, ¿no? Entonces, uno le tiene que brindar herramientas a sus empleados para que puedan denunciar este tipo de actos de una forma anónima, de una forma segura. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de empleados y de personas, yo tenía ganas de compartirles el triángulo de riesgo de fraude, que serían los 3 elementos que impulsan a una persona a cometer un fraude. Como primer elemento tenemos la presión, quiere decir la motivación, el incentivo que tiene una persona a cometer un fraude. Esto puede ser financiera o emocional. En cuestiones financieras, y como estamos dentro del ejemplo de pandemia, muchas empresas han reducido el salario a sus empleados en un 10, 20 y hasta 50%.
debido a que las industrias, ¿no?, se han parado, las empresas no están generando ingresos, y como no tienen ingresos, están en una situación en donde no están pudiendo pagar salarios, ¿no? Entonces, muchas empresas han tomado estas medidas de reducción de salario. Pero ¿qué pasa? En Brasil, bueno, esta práctica en Brasil está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Los planos de salud, las obras sociales, están aumentando. Entonces, de repente yo soy empleado de una empresa, ciudadano de, eh, de una ciudad, y tengo que pagar la obra social, tengo que seguir pagando mi alquiler, tengo que seguir pagando la factura de luz, gas, remedios. Si alguno de mis familiares de repente tuvo que ir al hospital, yo tengo que hacerme cargo de estos costos. Entonces, de repente estoy teniendo una presión financiera que no estoy pudiendo eliminar. Esta presión también puede ser emocional, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a raíz de esta pandemia también, bueno, muchas parejas se van a separar, pueden acelerar procesos de divorcio, que ya Sí, había dime. comenzado antes. Aló. ¿Cómo? Ah, perdón, pensé que Percy habías dicho algo. No sé si te relacionaste en esto. Ujú, ujú, Bueno, esto puede surgir con ujú. Ya, emocionales, ya, ¿no? ya bien. Ujú, De afuera. ujú, ujú. Listo, eh, gracias. Chao. Bueno, entonces puedo tener, por ejemplo, a mi esposa o a mi marido que de repente quieren un mejor estilo de vida, como por ejemplo, quiero tener una mejor casa, quiero cambiar el auto, quiero tener mi propio auto, quiero viajar, eh, quiero tener vacaciones 3 veces al año y viajar en primera. Entonces, de repente yo estoy teniendo una presión emocional que también me la puedo colocar yo mismo. Yo veo cómo mi jefe durante la cuarentena está en el campo andando a caballo y tomando sol, y yo estoy encerrada en mi casa dentro de 4 paredes, pálido, trabajando 14 horas por semana. Entonces, esto también es una presión emocional que el empleado puede estar sufriendo. A lo que lleva al otro elemento, que es la racionalización, es la justificación personal de mi propio acto. A ver, terminamos la pandemia, 6 meses luego que terminó la pandemia. Yo estoy trabajando 14 horas con un salario reducido en un 20, 30 o 50%. Echaron a dos colegas de mi trabajo. Yo estoy con una presión financiera enorme, y hace 6 meses que terminó la pandemia y yo sigo con este tipo de presión y la empresa no me ha reconocido nada. Es lógico, yo tengo que pagar mis cuentas. Estoy racionalizando mi comportamiento. Como otro elemento está la oportunidad. Como yo hago también mi trabajo y echaron a las otras 2 personas y yo de repente tuve que absorber todo el trabajo de mis colegas, yo tengo esa habilidad para ejecutar el plan sin ser descubierto. Como soy tan bueno en lo que hago, tengo la oportunidad de realizar estas actividades sin que mi jefe se dé cuenta, porque confía en mí, porque puedo hacer las cosas eh, sin ningún tipo de supervisión. Hay un cuarto elemento que muchos lo incluyen, que es la capacidad, ¿no? Uno tiene que saber cómo hacerlo, ¿no? Tiene que ser capaz. Así que muchos de ustedes por ahora se preguntarán y dirán, bueno, excelentes noticias, Josefina, nos has dado. En este sentido, 80% entonces de mis empleados van a cometer fraude, por lo que me estás contando. Bueno, esto no es tan así. Por eso hoy la presentación tiene que ver también con el bienestar del empleado y la calidad de trabajo que uno se le brinda. Así que le quiero pasar ahora la palabra a Claudia, que nos va a hablar un poco más de estos temas. Muchas gracias.
Listo, Josefina, gracias. En la parte superior está para que dejes de compartir la pantalla, por favor. Sí. Ok, listo, Claudia. Ubícase. Hola a todos, ahí voy a compartir la pantalla. Es este. ¿Se ve? Sí, Hola. excelente. Sí, dale, todo bien. Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos, depende en qué país estemos. En primera medida quiero agradecer al capítulo de Perú a través de Milagros por dejarme participar y por esta invitación. Pertenezco al capítulo 215 de Argentina. Y bueno, no quiero repetir las palabras que dijo José, al cual también estuve presenciando, estuve en los otros webinars, escuché en algunos casos las grabaciones, por los tiempos de trabajo no me permitía estar online, y realmente me resultaron magníficos, con un gran aprendizaje, ¿no? Cuando me dijo José de esta invitación, me encantó el tema. Son temas a veces que llevan a pensar mucho, y en la historia de temas de las organizaciones, de grandes pensadores, psicólogos, se ha hablado mucho, y en estos tiempos, no solamente de la pandemia, tenemos muchas empresas o muchas personas, y a su vez a nivel jurídico, por los temas del moving, que en realidad hoy no los voy a traer, ya que la idea es hablar desde otro sentido, al tema de la prevención y el tema del coaching. Es mi primer webinar, así me siento rara de no poder ver a la gente o estar del otro lado de la pantalla, pero también quiero agradecer a todos por quedarse en sus casas, y entre todos nos vamos a cuidar, y entre todos, dentro de pronto, nos vamos a ver. Sí, voy a hablar del bienestar del empleado, pero desde el punto de vista de la empresa, qué nos entrega a las empresas o cómo nos podemos ayudar para que el empleado se sienta mejor, o, como leí en algunos lugares, feliz. Estuve atenta al discurso de José, y de los cuales debemos tener presente muchas de esas distinciones, lo comparto, pero voy a agregar o dar vuelta a ese panorama, pero no para mostrar otra cara, sino para agregar o contemplar desde otra vereda, como observando aquellas cosas invisibles que pasan por delante y no podemos ni tocar, ni oler, ni oír. Voy a empezar con una frase de Peter Singer. Yo les digo, a mí me encantan las frases, y en todas las frases encuentro un algo, y que dice que la belleza de la condición humana está en la magia de que la gente es capaz de hacer cualquier cosa cuando existe un rumbo. Cuando no hay rumbo, no somos capaces de hacer nada. Bueno, esto lo saqué, por supuesto, de su libro de la quinta disciplina, ¿no? De estas frases le prendo la palabra rumbo, que tiene que ver esto con la organización y las pérdidas. Bueno, pues nos referenciamos y comenzamos a desmenuzar algunos de significados en distinciones. La primera definición que arribo, para ir a organización, y me remito a la ontología del lenguaje, donde Rafael Echeverría define como organización a las coordinaciones, acciones, más trasfondo compartido, que es igual a una significación propia. Rafael Echeverría dice que toda relación que conlleve a la aplicación de los actos lingüísticos en una conversación, y que además se plantee un espacio común a partir de la coordinación de acciones. Por ejemplo, la familia, ONG, gendarmería, una pyme. Por otra parte, tenemos a Humberto Maturana, que define a la organización como la lectura desde un pensamiento sistémico, ¿no? Dice que toda organización es la suma de las partes componentes de la misma, por lo tanto los individuos en la interacción generan un proceso transformativo
que lo enriquece y trasciende. Por lo tanto, una organización, digo yo, tuvo una historia, a la cual fue transformando, y que siempre tuvo conversaciones que la constituyen. Esas conversaciones que la constituyen pueden ser las del pasado y las conversaciones del presente. De acuerdo a las recurrentes de las conversaciones podemos entender que son positivas, o sea, aquellas que aumentan su efectividad, y negativas, que comprenden su efectividad. A lo que podemos decir, llego a la conclusión que la fortaleza de una organización está dada por la fortaleza conversacional y su debilidad por las conversaciones endebles o que directamente faltan. Tal vez esto, para poder seguir dando las definiciones y por los tiempos que tengo, son definiciones o impactos que se desprenden de estas definiciones. Todas las empresas o todos los años en la historia tenemos estos impactos de ciertas crisis, ¿no? Veamos un simple resumen de la historia o teorías que fueron modificando estrategias, conversaciones, y así fueron transformando las organizaciones, y por supuesto las personas. Esto voy a que siempre hubo una crisis, siempre algo pasó en el mundo, y por esto nos fuimos transformando. Digo, ¿por qué nosotros nos fuimos transformando? Porque todos pertenecemos a una organización, sea una familia, sea una casa o una pyme, y nos vamos transformando. Lo que quiero decir que es, hoy en día sabemos que todas las empresas se van a transformar. A ver si se ve la próxima slide. La transformación no es más que un desafío que genera tensión, angustia e incertidumbre a las personas. Esa transformación es donde la empresa debe adecuarse, aceptar los cambios en su entorno y de introducir los últimos avances tecnológicos. Procedimos capaces de incrementar su desempeño, competitividad y rentabilidad. ¿Sí? Ver, comparar, concursos nuevos, horarios nuevos, todo esto nos va a transformar siempre. El llegar, por ejemplo, nosotros en Buenos Aires nos pasa, el llegar al trabajo, cambiar. Entonces, según la definición de organización, no es que solo estas transformaciones es de los directivos de las empresas, sino que estas transformaciones, así, traslada a sus empleados. ¿Sí? Si hablamos de estas transformaciones durante el tiempo de las historias y de cada crisis, las cuales llegaron a ser input, siempre las crisis llegan a ser input de algo, para el resurgimiento de teorías que llevan a prácticas que fueron hitos de esas transformaciones y que obviamente fueron acciones que crearon reacciones. Toda acción siempre crea una reacción. Cuando hablamos de teoría, también hablamos de leyes, de normas, etc. Ejemplo, podemos viajar al siglo XX, ¿no? Y nos vamos allá, lejos, o no hace tanto tiempo para alguno, como yo, y nos encontramos con la teoría de Taylor, y el trabajo lo resumía como un trabajo manual y un trabajo pensante. El trabajo manual le decía que era una destreza física del trabajador, capacidad energética del trabajador. En cambio, el trabajo pensante era el del ingeniero, el diseño. Y el trabajo manual como fuerza de la producción. Taylor decía que no podía una sola persona o un solo perfil de trabajo, como lo llamaríamos ahora, hacer las dos cosas. O es el trabajo manual o es el trabajo pensante. Esto creó, bueno, bastantes crisis, algunos se quejaron diciendo que no era así, pero llegamos a Ford, y Ford decía que el trabajo era el mando y control, como mecanismo de regulación del trabajo. Ford creó el sistema del ensamble. ¿Fue productivo? Sí, claro que lo fue. Para esa época fue productivo. Sacaba producción autos a través de sus sistemas de ensamble. Pero en esta línea de ensamblaje, el trabajador en su línea de ensamble tenía determinado su techo. Y además, como el mecanismo de mando y control, para que funcione, se debía sustentar en la emocionalidad del miedo. El miedo a las consecuencias de no cumplir. Otro cambio fue con la revolución industrial en el siglo XX,
era habitual, y no mal visto, que los niños trabajen con los padres, ¿no? El carbón era un mineral muy preciado, esto como para ubicarnos, y los mineros llevaban a sus hijos para que pasen por zonas donde solo los chicos podían entrar, eran lugares muy chiquitos y solamente un tamaño de persona chiquitito o en realidad un chico podía pasar, pero en ese contexto histórico estaba perfecto, estaba bien, no era cuestionado. Hoy ese tipo de trabajo está prohibido en el mundo, lo que era una conducta social naturalizada en ese momento, una conducta social naturalizada. No solo cambió, sino se transformó en una desnaturalización a nivel mundial, de las cuales surgieron normativas mundiales, como los derechos del niño. Vamos a los cambios y a las transformaciones. Para que toda esta introducción, que siempre hubo una acción y una reacción, desde Taylor con su teoría, Ford con la suya, hubo disconformidades, hubo crisis. Las teorías de Taylor llegaron hasta incursionar y aceptar en la Segunda Guerra Mundial. La diferencia siempre fueron los quiebres, como para poner un nombre, siempre hay una crisis y un quiebre. Llevaron a estudiar estas teorías de acuerdo a los incidentes ocurridos, llamados casos, ¿no? O por lo menos los llamo yo casos. Y seguimos en la historia y avanzamos, y llegado a nuestros tiempos, a la globalización de las eras tecnológicas y a los cambios radicales de cultura, tuvimos también muchas crisis y muchos, como decía José, personas que estudiaron, muchos profesionales, muchos psicólogos, muchos filósofos que estudiaron esas causas de por qué las personas también se ponían mal, por qué se enfermaban, y tenemos un hito muy grande a nivel mundial, como es el caso de Telecom France, cuando se vendió, que hubo 60 suicidios y otras personas que quisieron suicidarse, mucho malestar. El caso de Heinz Lehmann, que es uno de los pioneros europeos en el estudio del compartimiento hostil a largo plazo en empleados y en sus lugares de trabajo, que en este caso Lehmann estudió el caso Leif, que fue un empleado, que el problema de él que tenía era que tenía un acento muy particular en su habla, y en realidad la empresa no estuvo acorde a los chistes que le hacían, a lo cual empezó todo como un chiste, pero en realidad hubo un comportamiento de mobbing que en ese momento no se conocía, ¿no?, como tal, y por eso Lehmann, en uno de los casos que tenía, lo empezó a estudiar. Después tenemos el aporte de Mary Frances Irigoyen, el acoso moral en el trabajo. Ella lo define como toda conducta abusiva, gestos, palabras, comportamientos, actitudes, que atiende con su repetición y sistematización contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo. El acoso moral, en el sentido que lo trató Mary Frances Irigoyen, es desde las cuestiones sutiles y malos tratos personales, ¿no? En estos casos vemos, más en el día de hoy, porque hubo muchas transformaciones, muchas palabras nuevas, como en el caso de mobbing, en el caso de grooming, o violencia laboral, o en realidad estrés, que a veces el estrés no es muy, muchos juicios. Todas las empresas se fueron transformando, las personas nos fuimos transformando, en realidad los cargos también se fueron transformando, más antes era jefe, empezó a aparecer la palabra líder, y con estas transformaciones empiezan a aparecer nuevas consideraciones, nuevos puestos de trabajo, nuevos lugares, nuevas visiones en realidad. Entonces, Maturana, volviendo a Maturana, define al liderazgo que el trabajo ha cambiado radicalmente sus elementos nucleares. La preponderancia del trabajo, del conocimiento, hace totalmente ineficaz una gestión basada en el mando y el control. Mando y el control, recuerden, Ford. Los nuevos gestores han de desarrollar competencias genéricas que les permitan construir confianza. Y acá aparece Peter Drucker,
que decía que el liderazgo efectivo no trata de ser discursos engustados. El liderazgo se define por resultados y no por atributos. ¿Por qué hago mención a Maturana y a Peter Drucker? Porque cambiamos mucho en el año 60, en los años 80. Se hablaba siempre de un jefe y no de la palabra líder. Se hablaba siempre de una empresa estructurada, verticalista, totalmente verticalista, sin escucha, sin conversaciones, sin actos lingüísticos, o por lo menos, si existían, no se los veía, no se hacía hincapié en la persona. Y acá lo que estamos viendo en estas definiciones es la importancia de la palabra comunicación. La palabra comunicación lleva mucho, escucha, una conversación, aparece la palabra estrés también. Y existen las nuevas exigencias en los puestos de trabajo. Hay muchos cambios en los cuales se puede adaptar y otros que no. Hay personas que se adaptan y otros que no, y también eso es importante en la comunicación, que no es solamente la comunicación del habla. En cuanto a estos cambios y buscar bienestar, Maturana agrega en sus definiciones: el elemento central para lograr generar equipos de alto rendimiento es la escucha, pero no la escucha asociada al oír, que solamente es biológica, sino la escucha que lleva a comprender al otro, mucho más, se ve más. Y como se nombran las definiciones anteriores de organización, la importancia de los actos lingüísticos, que son las afirmaciones, las declaraciones, ¿no? Y dentro de las declaraciones el no estamos acostumbrados a no, las promesas, ¿cómo las hacemos? ¿Las cumplimos? ¿No las cumplimos? La gratitud es muy importante. La gratitud, a veces, yo tengo una frase que digo, a veces es más lindo una palmadita en la espalda que un anillo de diamantes, ¿no? Las ofertas y los pedidos. Entonces llegamos a unas conclusiones como: el trabajo en equipo definido como una unidad productiva y de desarrollo está en cabeza de su responsable, que debe liderar equipos de modo eficiente, basando su liderazgo en el fomento de las capacidades internas y las resoluciones de conflictos internos e intergrupales. Se requieren líderes más empoderados de sus funciones, que basen su modelo de gestión en la influencia, la comunicación y el reconocimiento. ¿No? A ver si se ve. La organización debe prever y adoptar un programa de concientización. Debe saber identificar el problema y contar con los medios para prevenir, solucionar y evitar todo problema laboral. Debe tener el rol. ¿A qué voy? A evitar todo problema laboral y evitar. Ahí está. Y evitar también las pérdidas. Las pérdidas no solamente son las pérdidas monetarias, sino las pérdidas de conocimiento. Ahí voy a hacer una distinción entre el empleado fiel y el empleado obsecuente. Una pérdida del empleado, una pérdida que un empleado se vaya a veces a otra empresa, no quiere decir que sea que la empresa lo dejó ir o que no, la empresa no se preocupe por esa persona. No, podemos tener eso y podemos también tener, y ahí sería una pérdida, pero podemos tener aquellas empresas a las cuales el empleado ya llegó a su punto límite y cambia. Pero ese empleado sigue siendo fiel a esa empresa a la cual perteneció. Y eso es lo que hay que guardar, y eso es a lo que tenemos que ir para evitar ciertas pérdidas, no solamente monetarias, pérdidas de conocimiento, pérdidas de fidelidad, que son más importantes. El rol de gerente es coordinar los quehaceres de las personas. No es un tema de liderazgo, sino de conspiración. ¿Por qué lo llamo de conspiración? Porque una vez hecha y aceptada la invitación a ser parte de la organización, la relación entre el gerente y los empleados es de colaboración. Ambas partes comprenden que está participando en un solo proyecto, un proyecto en común, en el que coinciden sus deseos y en donde no existe un liderazgo como autoridad, sino que se trata de una gerencia conspirativa. ¿No? Conspirativa en el buen sentido. Cuando se abre el espacio para la colaboración, las relaciones tienen un orden cooperacional y no jerárquico. Entonces el nuevo paradigma, o la nueva estrategia, lo que por lo menos veo yo,
No nos olvidemos de los actos lingüísticos, como las promesas, los pedidos. ¿Qué le hacemos a los empleados? Las ambigüedades, las obviedades, lo que es obvio para mí no es obvio para el empleado. No nos olvidemos de algo muy importante, que es la empatía, y más en estos momentos de pandemia, donde estamos todos trabajando, donde cada uno es un individuo, donde cada uno tiene una realidad que no es la misma del otro, donde tenemos que ver qué necesita el otro. La empatía es muy importante. Debemos respetar esas individualidades. Y vuelvo a repetir, a veces no solamente es monetario. ¿Qué pueden hacer las empresas? Y las empresas pueden hacer mucho. Por ejemplo, bueno, ya las nombramos, de aplicar normas, de ser parte, de crear cursos, de escuchas, progresos, de apertura, de presentar nuevos proyectos, los progresos a las personas. Si a un empleado se lo escucha cuando va a presentar un nuevo proyecto y ese proyecto es parte, tal vez modificarlos, pero no el no por el no, y dejar que el empleado también diga no, ¿no? Porque por supuesto volvemos a su individualidad, a sus miedos. Ahora es cuando vamos a demostrar en este momento de pandemia lo cerca que estamos de ese empleado, de esa persona, de esa familia. ¿Estamos cerca o no? Este es el momento donde vamos a demostrar la empatía, a que nos importa su bienestar y por supuesto su familia y con quien hoy está haciendo la cuarentena. Porque como empresa o bien como líder debo saber cómo está, qué necesita, qué horario, cuándo y cómo, para poder pedir, para que ese empleado que tiene nombre y apellido, una identidad, tiene un ser, pero también tiene vida, problemas, crisis, es un ser humano. No nos olvidemos de eso. Está firmado parte de un equipo cerca, cuerpo a cuerpo. Siempre estamos cuerpo a cuerpo. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, tenemos la tecnología que nos ayuda. Que ese empleado sienta confianza y una relación. ¿Qué pasa además con esa persona que afecta? Produce en su interior. O sea, siempre va a tener su acción, una reacción. Si nosotros accionamos, esa persona va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Con su interior. Que lo naturaliza, que lo asimile. No va a tener estrés, no va a faltar, va a tener más motivación, va a aumentar las capacidades, sus propias capacidades. Vamos a poder retener los talentos en la empresa. Se mejora mucho el ambiente y las relaciones personales. La organización debe proveer y adoptar un programa de concientización. Esto es importante, que toda organización tenga un programa de concientización o de asistencia para la formación de una cultura empresarial, ¿sí? Sin hablar del moving. Básico, es algo básico. Toda organización debe saber identificar el problema y contar con los medios para prevenir y solucionar, y evitar cualquier problema, o acoso laboral, o el estrés, o para que sea feliz, como dije al principio. Bueno, no sé si me pasé o no, pero para terminar dejo una frase, yo ya les dije que era frasera, y para revolver, la gente común, siento que la gente común comprometida puede hacer un impacto extraordinario en su mundo, siempre, eso lo dijo Maxwell, pero si lo llevamos a nuestro mundo laboral, como dije antes, siempre saco algo de las frases, como trabajador puede generar en su propio equipo grandes cambios. Solo hay que generar el espacio propenso para que pueda desarrollar sus ideas y llevarlas adelante, darles herramientas para su desarrollo y potenciar sus capacidades, motivarlos. Y a esto redundo en un bien común para la persona, para el equipo y para la organización. Bueno, no sé, muchas gracias, espero haber sido clara, espero haber estado, me hayan entendido, esto me pone medio rara, pero bueno, Milagros, te dejo. Okay. Te paso el mando, Milagros. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Bueno, voy a hacer un cambio de pantalla antes de... Sí. A ver. No, ¿qué pasa? Ahí está. Creo que ahí salí. Sí. Ya, creo que ahí. No. Disculpa, pero no soy muy familiarizada con el Zoom. Ya está, Milagros, dale.
Sí, sí, yo lo estoy viendo. Bueno, ante todo, disculpen porque pensé que había cerrado mi micro y recibí una llamada y sé que distraje en un momento a la exposición de Josefina. Pero bueno, acá estamos para tocar un poco el tema y complementar un poco lo que ha venido comentando tanto Josefina como Claudia. Voy a hablar desde el punto de vista del empleado, porque ellas han compartido muchas cosas interesantes y también quiero aprovechar para felicitar a todos los webinars que han habido antes del nuestro en estos últimos días, porque nos impacta en todos los cambios o nos da una visión de todos los cambios que se vienen a nivel de organización. Para partir desde lo que voy a presentar, quiero ir por el punto de vista de las personas. Actualmente, por lo menos en Perú, nosotros vamos a hacer una extensión de la cuarentena por unas 2 semanas más, y obviamente en todo este camino, este trayecto que ya tenemos más de 40 días, ha habido bastantes cambios a nivel de organización, ¿no? Sobre todo en el tema del trabajo, del teletrabajo, y esas personas que poco a poco van a ir retornando a sus centros de labores. Entonces, ahorita, en este momento, en esta nueva normalidad, como lo llaman, que en realidad no sé si es normalidad porque hay tanta incertidumbre que no sé si realmente es una nueva normalidad, pero sí hay un cambio, va a haber un cambio importante en la sociedad. Y lo que va a impactar en las organizaciones es que nosotros vamos a tener que trabajar con un grupo humano y vamos a tener que trabajar un grupo humano emocional. Personas que van a regresar a sus labores, quizá algunas sí, otras no, con mucho temor, que puedan quedarse sin trabajo, con mucho temor con el hecho de que pueda tener una persona enferma, con algunas condiciones que van a impactar en su economía, como lo comentaba Josefina al inicio, que puedan ser una reducción de sueldo, quizá están con los meses de para, en fin, que va a impactar económicamente en sus hogares y que obviamente va a influir en sus condiciones de trabajo, en sus condiciones de estar en el mejor escenario para poder aportar y sumar digamos, a los resultados de la organización. Por otro lado, no tenemos que dejar de ver al líder o a esa persona que va a tener que comandar a estos seres emocionales, a este grupo humano que va a regresar o que no va a regresar y que va a mantenerse en sus hogares, y que también va a tener que de alguna manera liderar o comentar o comunicar o escuchar cuáles son, no solamente en el tema del punto de vista del trabajo, sino también todo lo que con eso es lo que conlleva el estado en el cual se puede encontrar, ¿no? Y eso cómo va a impactar en las organizaciones, cómo va a mermar o a disminuir el rendimiento de las organizaciones. Y es ahí donde se toca el tema del bienestar de las personas. En el mundo laboral, las personas pasan prácticamente más de la mitad del tiempo activo en una organización. Estamos hablando a veces de 10 horas, muchas veces es más, porque el tiempo que demora entre trasladarse, entre almorzar y entre regresar a su domicilio, implica que más o menos pueden tomar hasta unas 12 horas. O sea que digamos que la mitad del tiempo que tiene una persona la pasa trabajando, o la pasa sumando o aportando a los resultados de una organización. Entonces, ¿por qué es importante que esa persona, ese ser emocional, reciba emociones positivas desde la organización, desde la empresa? Para comenzar, ¿no? El hecho de sentirse bienestar es sentirme bien con lo que estoy haciendo, sentirme bien donde estoy, bien sea que tenga que trasladarme e ir nuevamente a mi oficina, ¿no? Bueno, sé que hay muchas personas que no van a poder hacerlo todavía, o bien esté dentro de mi domicilio y tenga que haber armado determinadas condiciones para poder sumar a los resultados de la organización, ¿no? Van a mejorar la capacidad de sentirme bien, ¿no? De poder tener el talento porque me siento bien y voy a dar lo mejor de mí para poder sumar a la organización, ¿no?
El trabajador actual, sobre todo los millennials, no se enfocan tanto en el tema económico, se enfocan más que nada en el sentirse bien, en este bienestar, en ese decir qué estoy yo aportando y qué legado voy a dejar en mi organización. No pasa lo mismo con las generaciones anteriores, que sí obviamente tienen una responsabilidad con el hogar, una responsabilidad con la familia, y que tienen que responder ante esas necesidades que tienen. Entonces, hay que saber, ese líder, ese nuevo líder, o ese líder que tiene que enfrentar todo eso, balancear entre todo esos seres emocionales, por un lado, los que tienen todas esas preocupaciones encima, y por otro lado, las generaciones que quizá también estén preocupadas a su modo, pero que quieran aportar y que quieran sumar, ¿no? Y esa forma digamos, de mirar, de escuchar y de utilizar todos esos impactos positivos dentro de los trabajadores, van a hacer que el rendimiento sea muchísimo mejor. Va a mejorar el clima laboral, va a reducir el absentismo, porque si bien es cierto, hablamos de ausencia, no solamente en el hecho de que vayan a trabajar a un centro de labores, sino también al hecho de que dentro del mismo hogar no estén haciendo o sumando o con el mismo rendimiento que tienen si es que están. Hay que entender también que muchas personas han empezado o han entendido sobre la marcha el poder trabajar remotamente. O sea, recién están en ese camino de aprendizaje, y hay de repente algunas falencias, algunos temores también por no cumplir. No solamente por no cumplir, sino también porque el trabajar o lo que estén haciendo, o por la disminución de su rendimiento, puede afectar o puede hacer que al final el resultado sea en que ya no esté más en el trabajo, o que sea una de las personas que termine saliendo de la organización. Entonces, hay que mirar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista empático, que han hablado mucho de la empatía, de qué manera podemos sumar todas esas inteligencias y saber escuchar de qué manera puede aportar y mejorar en esos rendimientos, y poder, sobre todo, potenciar las habilidades, las competencias, todos esos conocimientos que tiene cada persona y que quizá no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? O quizá por el mismo hecho de que en el día a día he estado haciendo una rutina de trabajo, no he sabido yo sacar a flote o saber aflorar, o ese líder no ha sabido reconocer otras capacidades en las que yo puedo sumar, y quizá tenga no la respuesta a mejorar la situación, pero quizá estoy viendo cosas y por el mismo temor no las comparto o no las digo, o porque me siento presionado, o porque no tengo digamos, no me siento a gusto porque tengo toda la presión encima de que tengo que dar resultados. Yo he mirado algunas preguntas que van justamente sobre ese tema, de que las empresas lo que esperan es obviamente los resultados a nivel económico. Pero esos resultados no se van a dar porque al final el común denominador de todo lo que hemos hablado en todos los webinars y en todo lo que se viene dando en la sociedad, de consumo, de falta de compras, todo, siempre hay un común denominador, y es la persona. O sea, la persona es el punto neurálgico de que inicie digamos, este cambio, o esta nueva máquina que empiece a rodar la máquina nuevamente de una manera, quizá ahora, lógicamente, lenta y posiblemente con algún retroceso o algún impacto negativo en los rendimientos económicos de las organizaciones, pero tenemos que tener la capacidad de poder mirar que ese camino lo vamos a tener que recorrer de todas maneras, y que necesitamos para ese camino un grupo de personas emocionalmente satisfechas que puedan sumar y que no estén con esa carga negativa, ¿no? Porque está comprobado que las emociones positivas generan mucho más rendimiento en las personas, y que están en capacidad de soltar esos genios creativos que muchas veces los tenemos dormidos y que pueden aportar. Y quizá, como lo decía también José, hay muchas empresas que han reducido al 50%, quizá un poco menos, el salario,
Pero es ahí, como dice, cuando aprieta el bolsillo, salen los genios a ver cómo puedo aportar. Y es que ahí viene todo, pues, las habilidades que nosotros como líderes tenemos que desarrollar, ¿no? Son esa seguridad que realmente va a cumplir un rol muy protagónico, es el rubro que nos compete a nosotros y que va a ser muy protagónico en esa nueva normalidad. Tenemos que entender, ese líder, si nos basamos en reglas, que hasta el momento en muchos no ha funcionado, o nos basamos en entender ese comportamiento humano que lo que va a hacer es, en la medida que yo me sienta que sumo, o que aporto, o que soy parte de este círculo virtuoso de la organización, yo voy a tratar de dar lo mejor de mí para que realmente podamos lograr en el más corto tiempo poder volver a la normalidad, no a la normalidad de antes, a esta nueva normalidad de una manera positiva y que lógicamente podamos recuperar estas pérdidas que en ese momento se están dando por la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que manejar? Tenemos que manejar personas bajo digamos, el látigo que tienes que hacer, que tienes que cumplir, que tienes que rendir, que tienes que la productividad, que qué sé yo, o lo que tenemos que hacer es manejar emocionalmente las personas, ¿no? Con obviamente inteligencia también artificial, porque se va a ver un sumo, o ambas, o sea, porque ahorita, claro, se habla mucho de ese cambio de la digitalización, lo estamos viviendo ahorita con el teletrabajo, pero detrás de esa digitalización está la persona, o sea, seguramente por ahí habrán unos robots, o habrán pero ¿quién finalmente lo diseña? ¿Quién finalmente lo usa? ¿Quién aprieta el botón? Siempre va a haber detrás de todo esa maraña de sistemas y de procesos, va a haber personas. Y personas emocionales, personas que puedo activar esos neurotransmisores emocionales positivos para que pueda sumar a los rendimientos y a volver a regresar a la normalidad. Entonces, tenemos que ser empatía, lo hemos dicho, empáticos, saber ponernos en los zapatos de la otra persona, saber escuchar, y lo dijo también Claudia, no es escucha biológica, no es escucha, sino es escucha donde tenemos la capacidad de ponernos en el otro lado de la persona para poder escuchar cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cuáles son tus talentos, cuáles son las habilidades con las que cuenta, porque finalmente es la misma persona. Las que tiene problemas y la que puede aportar es la misma persona. Entonces, ¿cómo poder liderar esos cambios, esas personas, cuando yo, líder, quizá también esté en la misma situación, esté en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, es ahí donde entra todo este tema de comunicación, de acciones coherentes con valores, porque en esta nueva normalidad no va a haber espacio, va a salir mucha gente, y no va a haber espacio para personas que realmente en esas necesidades puedan cometer fraudes en las empresas. Estas son las personas que van a salir. Y van a haber cambios importantes en esa nueva normalidad, como por ejemplo, nanoempresas, empresas que van a ser unipersonales y que van a tener que brindar servicios a las organizaciones. Quizá ya no seas el director, el jefe, sino tú seas tu propia empresa que le vas a brindar un servicio a esa empresa en la cual antes trabajabas y te pagaban un sueldo. Entonces van a haber cambios importantes que se van a dar, y obviamente ese líder tiene que preparar a esas personas que quizá vayan a salir en algún momento, y que puedan enfrentar ese cambio de una manera positiva y con otra visión, una visión de que realmente esas personas pueden aprovechar esos talentos y esas fortalezas que tienen, ¿no? Para poderlas poner para el bien común, ¿no? No solamente el bienestar, el bien ser, el bienestar, sino también el bien de los demás, ¿no? Entonces, esos son los cambios. Hay que analizar quiénes somos esos líderes que tenemos que ser, quiénes son, no somos una isla desierta que tenemos que trabajar solos y rendir solo y ver cómo damos resultados, sino somos un conjunto, somos una familia
una organización con la suma de todas esas inteligencias, con la suma de todos estos temores, con la suma de todas esas ganas de seguir adelante y salir adelante, que realmente vamos a hacer el gran cambio que se viene en esa nueva normalidad. Bueno, por mi lado, quería enfocarme en este nuevo trabajador, en eso que vamos a enfrentar, y estamos abiertos a las preguntas de los que nos acompañan. Y bueno, ya para terminar mi exposición, quiero también compartirles una campaña que ha lanzado el Comité de Women in Security, que justamente toca la sensibilidad de las personas, porque ya que es donde vemos esa empatía, esa responsabilidad, ese pensar en el otro ser humano, donde yo me cuido porque soy responsable, y tú también te cuidas porque eres responsable. Y en la medida de que nosotros nos veamos como parte integral, como parte de los resultados también, de que esta pandemia pueda terminar de la mejor forma, creo que vamos a ser un nuevo ser, ¿no? Y vamos a trabajar una seguridad mucho más humana, que es hacia donde nos vamos a dirigir. Bien, muchísimas gracias. Por mi parte lo que les tenía para hoy, y quiero regresar a mi panel. No sé qué pasó. No veo. Percy, si me apoyas, por favor. Sigue No compartiendo tu pantalla. Estamos viendo tu pantalla, pero has cerrado tu pantalla de... que me gustaría ver el tema de las preguntas, para ver, y también me gustaría, no sé, quizá José y Clau, si me pueden, si quieran comentar algo adicional, o quieran, Sí, en la parte de abajo donde está el chat, el no icono... lo llego a mirar. Ok, No ahí lo lo llego veo. a ver. Dame. Acá leemos las preguntas. A ver, preguntas, acá. Pero no llego a ver las preguntas. ¿Ve? Estoy abriendo preguntas y respuestas y sale... No, a la izquierda, un poco más a la izquierda, hay un icono que dice chatear o chat. Sí, ahí yo estoy y ahí entró una pregunta. Chicas, si me ¿Las dicen leo dónde... o no sé cómo Sí, por queremos dejar? favor. Sí, porque yo no las llego a mirar, por favor. Bueno, a ver, son un montón. No, pero a ver, más o menos, sí. A ver si me A ver, aparece hay por una que dice acá. de Marco Rojas, a todas las panelistas: muchas veces las empresas se dedican por obtener buenos resultados y se olvidan del bienestar de sus colaboradores y no escuchan o no le brindan confianza. ¿Cuánto influye en la imagen de empresa si la empresa es víctima de fraude o alguna pérdida por parte de sus colaboradores? A veces las empresas no los reportan o denuncian. No sé si ustedes, chicas. No, sí, para responder a esta pregunta, sí, es verdad. Muchos de los casos que existen dentro no llegan a la policía, no se hacen registros policiales. Entonces, cuando uno, por ejemplo, este empleado decide después salir de la empresa, lo invitan a retirarse, uno no va a ver ningún registro, ningún antecedente penal o criminal de esta persona cuando se la reclute de nuevo. Estas son cuestiones que muchas veces quedan a puertas cerradas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es eso. Sí, estas son cuestiones que pueden dañar la imagen de una empresa, sabiendo que un director desvió enormes cantidades de dinero. Esto claramente hace un impacto en la empresa. Hoy en día, con las redes sociales, como un incidente enseguida se puede, a través de un hashtag o a través de un trending topic, esto puede realmente exponenciarse en las redes sociales. Entonces, el tema de la prevención, de la imagen de la empresa, escuchar a sus empleados, ser realmente sensible y sigiloso a la hora de tratar todas estas cuestiones, es súper importante. Una de las preguntas también, y adhiero, tener programas de compliance, tener ética dentro de las empresas, que todos los empleados y todas las personas involucradas en el ecosistema de la empresa también sepan
que tengan esta cultura que se adhiere a la mía, ¿no? Y yo, para cerrar, me gustaría invitarlos a, a que en estos días o después de esta conversación hablen con sus empleados. Si bien estamos en esta distancia, que les manden un mensaje de ¿cómo estás? Dejen de lado el Excel, las performances, los números, cuántos casos hizo, resolvió. Dejen de lado estas métricas de performance y de desempeño. Mándenle un mensaje a sus empleados y le pregunten ¿cómo estás? Hagan una videollamada, véanles las caras a las personas, a las personas en su grupo. ¿Qué es lo que yo veo en ellos? Cuando le veo la cara, veo que me transmite angustia, veo que esta persona está en un estado de ansiedad, y también qué es lo que yo transmito como líder, ¿no? Otra de las preguntas era cuál es la diferencia entre jefe y un líder. Un líder se preocupa por sus empleados. Entonces, cuando yo hago la videollamada y trato de escuchar a la otra persona cómo está pasando esta pandemia, este confinamiento social, porque para muchos de nuestros empleados la pandemia y el confinamiento social es una prisión, su casa es una prisión y no la está pasando bien. Entonces, cuando lo llamamos por teléfono y le vemos la cara, transmitir tranquilidad, transmitir seguridad, transmitir de que estamos juntos, pasándola este momento juntos. Entonces, bueno, me gustaría hacerles este ejercicio con ustedes para que se vayan a sus casas después de esto y que empiecen a hacer videollamadas entre sus equipos. Muchas gracias. Quiero complementar un poco lo que acabas de decir, José, y también contestando un poco la pregunta del público, que a veces no es necesario ni siquiera que cometa un fraude un empleado en la organización para que eso tenga un impacto en la empresa. Ahora que estamos viendo, por ejemplo, cuál ha sido la respuesta de algunas empresas para con sus empleados, no necesariamente en el hecho de que pueda sentarse y negociar una reducción en el sueldo, porque ese es un tema que, digamos, que lo pone sobre la mesa con el empleado, o sea, lo comenta con el empleado, ¿no? Sino simplemente que tome decisiones en no hacer determinadas cosas o que simplemente les extienda su carta de despido. Y eso, en las redes sociales, ha tenido, o sea, lo digo por una empresa, por algunas empresas que ha pasado acá, por algunos casos que ha pasado acá en Perú, que ha sido tan fuerte el impacto digamos, de lo que se ha comunicado a través de redes sociales que le han puesto la cruz a esa organización y la gente ya no va a consumir en esa organización. Entonces, no solamente el trato de los empleados vienen en el hecho de empleado interno, de que pueda cometer un fraude, sino también ese trato que puedas darle al empleado en situaciones de crisis como en las que estamos viviendo en este momento, y que él pueda, un solo empleado pueda hacer un comunicado y pueda hacerlo viral y que finalmente pues termine impactando en la continuidad del negocio, ¿no? Sí, yo creo, hay una pregunta que creo que está preguntando lo que vos un poco también está contestando y también contestó José, que es Gastón Rodríguez, que dice que ustedes consideran esta situación de pandemia que estamos viviendo podría ser aprovechada por las empresas como oportunidades para fortalecer sus organizaciones, particularmente desde el punto de vista de las relaciones humanas intraorganizacional. Esa es la pregunta que hace esta persona, este público, y creo que sí, es un poco lo que vos decís y un poco lo que dijo José, ¿no? A veces acercarnos, cada persona en su casa, más en estos momentos, cada uno tiene su problemática, su historia, su vida, sus conversaciones entre casa. No es lo mismo, por ejemplo, me voy a poner yo en mi casa con hijas más grandes que compañeros que sí tengo y que supongo, y a veces hablamos y nos reímos, que tienen nenes chiquitos, a los cuales también los tiene que dormir, tienen que cambiar el pañal, tienen que comer, y tienen que buscar, uno tiene que buscar ese lugar para trabajar o para sacar números, y a veces es parte de la vida misma, ¿no? Y no todos tenemos la misma problemática. Tal vez hay personas, y ahí va la empatía, hay personas que no se animan a decir no, hay personas que tienen miedos, y más después de todo esto, más
de escuchar en la televisión, no sé cómo serán los informativos allá o en otros países, pero acá en Argentina es todo el tiempo llenándote de cierta información y desinformación, porque también escuchamos desinformarnos. Entonces creo que hay muchos miedos y creo que la importancia de las empresas es prepararnos. Hay muchas que hoy en día se prepararon de un día para otro y están corrigiendo errores o están corrigiendo SEO y están mejorando, y eso es muy importante también de ver, porque salimos, es la primera vez que nos está pasando una pandemia, o por lo menos en esta generación, y bueno, ¿y cómo salieron adelante? ¿Y cuál es la contención al empleado? ¿Y cuál es la contención también del empleado que yo le hago a mi líder, ¿no? Porque también le tengo que tener una conversación, le tengo que prometer, y ojo con lo que le prometo, le tengo que ofertar, mira, ahora no puedo, lo puedo a las 3 de la tarde porque tengo que hacer esta preparación, porque aparte uno está esperando y no son los tiempos de una oficina a las cuales nos estamos mirando y estamos viendo qué hace el otro, acá no sabemos qué está haciendo el otro. Creo que la empatía, el respeto, las conversaciones, todos los actos lingüísticos, tenemos que aprovecharlos y ponerlos como líderes, ponerlos en marcha, y ahí vamos a ver nuestras capacidades de liderazgo. Y si nos equivocamos, levantar la mano y decir, nos equivocamos, el pedir disculpas también es válido y nos hace grande, y corregirlo, y escuchar feedback, y preguntar al otro cómo está. Es muy importante saber cómo estás. Quiero complementar lo que estás diciendo, porque a veces el jefe, ojo, el jefe, se siente el soldado universal que tiene que resolver todos los asuntos, y no solamente el del tema de la organización, sino también el tema de los empleados. Pero vamos a pasar a ese líder que sea capacidad de escuchar, que sea capacidad de ver, que puede hacer cosas tan simples como la que acaba de decir José, de reunirlo, quizá por grupos, y un webinar donde puedan escuchar, no solamente ver y que te cuente todos los lamentos por los cuales está pasando en este momento, sino nada, rétenlos, porque justamente cuando se sienten con esa presión de que quizá yo ya no estoy en capacidad de aportar en esa organización, salgan esos genios, esas capacidades que tenemos dormidas y que pueden decir, bueno, pero si yo trabajo y yo hago esas cosas, ¿y qué tal si mejoramos esto? Y ustedes se van a dar cuenta que realmente esa persona que está en un determinado puesto de trabajo o que ve alrededor suyo todo su círculo de influencia directo en ese proceso que esa persona haga, puede decir, mire, pero ¿por qué no podemos mejorar este proceso? Y quizá esa mejora de proceso haga que disminuya el costo del proceso mismo, o que se puedan apalancar otros procesos o otras personas, y que en conjunto puedan sacar adelante, ¿no? La organización. Y quizás, volviendo también a la pregunta, sea realmente una oportunidad de cambio. No solamente de cambio a nivel de las personas de la organización, sino también de las nuevas necesidades que se van a dar en esa nueva realidad. Y que dentro de lo que nosotros ya hacemos, no las estamos mirando porque tenemos demasiado ruido en la cabeza con tanta información, la sobreinformación que tenemos, que ya no sabemos hacia dónde mirar. Un consejo sumamente sano: apaguen el televisor y vayan a buscar simplemente las cosas que realmente puedan sumar. Y cuando ustedes tomen esas decisiones así, de repente radical, y no les va a pasar nada, porque yo lo aplico hace años, que no tengo la menor idea de qué cosa es prender un televisor, y sigo viva y sigo avanzando. Entonces, le digo, es una necesidad sana de no escuchar la información y la desinformación. Entonces, cuando nosotros dejamos la mente en esa tranquilidad, en esa paz, podemos dejar de ver todo ese ruido que tenemos ahorita encima con esa situación, obviamente, y podemos decir, bueno, ¿y por qué no se me ocurrió hacer estas cosas? Y nada, y lo conversan en el grupo, quizás sea buena, quizás sea mala, o quizás no sea tan buena, o quizás pueda ser algo que tengamos en nuestra incubadora de posibles proyectos, y que en algún momento pueda salir a la luz para poderlo hacer. Entonces, yo creo que por lo menos, ¿no?, ver más la oportunidad que todo lo que se viene, que todo esa carga que tenemos en este momento, y ver cómo podemos aportar y sumar para poder sacar adelante nuestras organizaciones a la mitad del sueldo, con la mitad del trabajo, qué sé yo, pero nada, siéntete útil, porque quizá una sola tuerca puede marcar la diferencia en que se mueva todo ese engranaje de la organización. Así que, nada, siéntate útil, siéntate importante,
y obviamente actúo en consecuencia. Bueno, Mil por mi gracias, parte. Milagros, Claudia, Josefina, excelentes participaciones. Quisiéramos solamente para cerrar una frase final de conclusión de cada una, por favor. Ok, ese es mi mantra que estoy trabajando desde que comenzó esto, y simplemente para mí, un día a la vez. No quiero mirar más adelante, si bien es cierto, obviamente, porque hoy día estamos en incertidumbre. Así que si lo tomemos un día a la vez, yo creo que, y ese día a la vez, haz lo mejor que puedes hacer. Yo cierro con esa frase mi participación. Bueno, yo voy a cerrar con cuán importante es la comunicación interna conmigo misma, la comunicación externa con mis empleados y mi equipo de trabajo y con mi familia. Creo que es el éxito de cualquier tipo de relación que vayamos a tener. Excelente, Josefina, gracias. Claudia. Yo voy a cerrar con lo importante que somos, lo importante que es el ser, ¿no? Separarlo del individuo, que lleguemos a ser, que nos escuchemos, que conversemos con nosotros mismos, con la familia, con el amigo, a veces digo con el vecino también, y que nos apoyemos entre todos. Entre todos vamos a llegar a ser una organización tal vez de humanos, una organización de la naturaleza. Empecemos a pertenecer a la naturaleza y apoyémonos y ayudémonos mucho. Listo, Claudia, excelentes palabras. Muchísimas gracias a las tres panelistas, excelentes profesionales, Milagros, Josefina, Claudia. Además de resaltar que este es un trabajo voluntario, es su tiempo, su experiencia y conocimiento compartidos para nuestro público, gran público que nos ha acompañado en casi hora y media de la jornada, y no me queda más que reiterar nuestro agradecimiento a todos. Muchísimas gracias. A todos les comentamos que mañana cerramos con el último webinar, que es Seguridad en Instituciones Educativas. Solamente invitarlos también a los que no son todavía miembros de ASIS, unirse a nuestro gran grupo de profesionales de seguridad con ASIS International, y a invitarlos a quedarse en casa. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.